Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Comenzamos una semana más. Miren, quiero compartir con ustedes o conversar un poquito de la palabra, de mi historia favorita de la Biblia. Yo tengo una historia favorita de la Biblia. Siempre vuelvo a esta historia cada vez que la recuerdo o el Señor me ministra y me habla algo siempre nuevo. Y es lo que se encuentra en 1 de Samuel 17, la batalla de David y Goliat. Es mi historia favorita. Aún recuerdo la primera vez que la leí. La primera vez que la leí tenía 20 años. Yo le leía la Biblia a mi esposo. Mi esposo en ese tiempo tenía un problema en la vista y éramos novios, éramos pololos, como dicen acá en Chile. Y yo le leía la Biblia. Imagínense todo lo que había leído ya. Había llegado acá a 1 Samuel 17. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, de verdad que sentí que yo estaba viendo esta escena. Me reí, me emocioné, se me quebró la voz, lloré, me reí con la victoria. Realmente me llegó mucho esta palabra. Y quiero detenernos un poquito. David conmovió el corazón de Dios. ¿Quién era David? ¿Quién era este jovencito? Este jovencito que pasaba horas hablando con el Señor. Este jovencito que no tenía estructuras en su mente de que solamente los sacerdotes podían llegar a Dios, ¿cierto? No tenía nada en su mente, estaba tan limpio, tan puro. Este joven que escribió los salmos. ¿Usted quiere conocer el carácter de David? ¿Quiere conocer el corazón de David? Lea los salmos. Este joven tan seguro, tan lleno. Y yo me imagino a Dios escuchando a David, escuchándolo decir: tú eres mi roca, mi refugio, mi castillo, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi socorro. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Se dan cuenta que David tenía una forma de expresarse tan cercana, tan íntima, tan estrecha con Dios. Un hombre que decía: yo soy de los que me pongo bajo la cobija, bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso. Él es mi escudo, Él es mi casa, mi hogar. Una sola cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para disfrutar y para ser testigo de su hermosura. ¿Se dan cuenta que David tenía una estrechez, una intimidad? Yo creo que David, cuando él le adoraba al Señor, le conversaba en esos tiempos tan prolongados donde cuidaba las ovejas, y siendo tan jovencito, y él abría su corazón a él, no solamente estaba Dios disfrutándolo, sino una multitud de ángeles. Una multitud de ángeles disfrutaban, porque los ángeles están en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Los ángeles hacen la voluntad de Dios y se alinean con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Acá David va a este lugar, al valle de Ela, enviado por su papá, porque su papá quiere saber cómo están sus hijos. 3 de sus hermanos están ahí, los 3 mayores, y él va a llevar comida cuando se encuentra con este escenario. Se encuentra con un enemigo del pueblo de Israel, con un gigante. Los gigantes en ese tiempo existían los gigantes. Los gigantes eran una mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Eso está en Génesis, por si acaso, Génesis 6:4. Era una mezcla. Los gigantes eran un verdadero problema. Ellos controlaban. Ellos eran de renombre. Dice que los de renombre, los que conquistaban, los que gobernaban, eran estos seres. Ellos controlaban la mente de los hombres, porque había una parte de ellos que eran de los hijos de Dios, de la creación de Dios, que no eran de esta tierra. Entonces ellos tenían una capacidad de controlar la mente, tenían una inteligencia diferente. Entonces Goliat tenía esa habilidad. Goliat tenía esa habilidad de controlar la mente de los hombres, de cautivarla, de hechizarlos. Y era lo que estaba pasando en este escenario.
En este escenario, todo el ejército, incluyendo el rey, estaban cautivados, hechizados en su mente por las palabras amenazantes, constantes. Dice que este Goliat, este gigante, salía de mañana y de tarde para descalificarlos, para decirles al pueblo de Israel que eran insignificantes, para controlar sus mentes, para llenarlos de miedo. Aquí dice el texto que cuando Goliat hablaba, los soldados empezaban a moverse de un lugar a otro, atemorizados. Este fue el escenario que se encontró David. Pero David, su mente no estaba hechizada. Su mente tenía otros pensamientos. Sus pensamientos estaban totalmente dedicados a Dios. Estaban dedicados a magnificar la presencia de Dios. Estaban totalmente tomados, abrazando los pensamientos de Dios. David abrazó la palabra de Dios, abrazó los pensamientos de Dios. Estaba con el yelmo de salvación. David entró a este lugar y se dio cuenta que estaban todos cautivados por las palabras de un brujo, de un hechicero, de un ser que solo maldecía a Dios. Por eso David no comprendía lo que pasaba. Decía, ¿qué le pasan a estos? Se olvidan de quiénes somos. Se olvidan de que nosotros somos parte de un pueblo escogido. David no entendía lo que pasaba, porque él venía de afuera, él donde él iba. Yo estoy segura que cuando David se movía, se movían con él ángeles, porque David en forma continua y constante adoraba a Dios, glorificaba a Dios. Sus pensamientos eran sujetos a Dios. Por lo tanto, cuando él escuchó vociferar a este brujo, a este hechicero que tenía a los soldados de Israel cautivados en el miedo, en el terror, se descolocó David y empezó a preguntar, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Yo voy a hablar con el rey. Y el rey le dice, no seas ridículo, le dice en esta versión, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. ¿Se dan cuenta que ya hasta el rey estaba hablando como ese brujo hechicero? Le dice Saúl, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Se dan cuenta? Que el pueblo, los soldados de Israel, hasta el rey estaba hablando como hablaba ese brujo. Pero David insistió, se dio cuenta que sus mentes estaban cautivas y él insistió. Acá había una guerra espiritual. Aquí David lo trataron de poner la armadura de Saúl. Y esta armadura se le cayó. Y a la vista de todos, claro, porque Saúl era XXL y David era XS. Pero no era por eso. Era porque David tenía una armadura espiritual. Su mente, sus pensamientos estaban aferrados a la palabra de Dios. Porque David de día y de noche meditaba en la palabra de Dios. Estaba ceñido con la verdad. Tenía en su pecho la coraza de la justicia. La justicia en la que se movía David no era como la justicia que se mueve en este mundo. Sus pies llevaban la predicación. En una mano llevaba el escudo de la fe y de la otra la palabra. Había una guerra espiritual. Hoy estoy sudando en este momento. Estoy sudando porque de verdad esto está muy potente para el que quiera entender y oír.
David estaba en una batalla espiritual. Él sabía quién era Goliat. No era el gigante que veía el pueblo, los soldados, el rey de Israel. Él vio un brujo, un hechicero. Él vio una doctrina de demonios que gobernaban muchos pueblos, como lo hacían con los filisteos. Eso hacían los gigantes. Ellos tenían una habilidad espiritual por su mezcla. Tenían una habilidad espiritual. Pero David tenía el yelmo de salvación. Ese brujo no podía entrar en los pensamientos de David, porque los pensamientos de David estaban aferrados a Dios. Aferrados a Dios. Cuando David venció a este brujo, y todos los soldados, incluso el rey, lo vieron, le resolvió un tremendo problema. Nadie había hecho eso. ¿Quién había matado antes a un brujo, a un hechicero? ¿Quién antes había hecho eso? Nadie. Solo un hombre lleno de Dios. Incluso en el libro de Crónicas, me parece, en Crónicas 20 o 21, ahí sí, por favor puedan corroborar, dicen unos soldados: David, no vayas más a la guerra, porque tú peleas hasta cansarte, y podemos perderte, y tú, David, eres una lámpara para Israel. Eso dice la palabra. David era una luz para Israel, porque era un hombre lleno de Dios, consagrado, un hombre que todo el tiempo estaba dedicado a Dios, un hombre espiritual, un hombre que vio el ángel de Dios cuando se iba en contra de Israel. Él lo vio. Un hombre espiritual con discernimiento, un hombre que dependía constantemente de la presencia de Dios. Aun cuando él falló y pecó, que lo hizo un par de veces y lo hizo en forma brutal, ¿cierto? Él buscó a Dios y le dice: Señor, que tu presencia no se vaya de mí. Porque él consideró siempre que lo más valioso es cuidar la presencia de Dios. No hay, dice él, dicen los salmos, no hay nada más preciado, no hay nada más bello, no hay nada más hermoso que la presencia de Dios. Puedes quitarme todo, dijo David, pero no me quites la presencia tuya, no me quites tu amistad, porque he construido mi vida en ti. Tú eres mi roca, tú eres mi fundamento. Si tú no estás, soy hombre muerto. Dios le dio a David grandes revelaciones, le reveló la cruz en el Salmo 18, le reveló el carácter de Jesús, le reveló los secretos que hoy disfrutamos y decimos: sí, todas estas cosas fueron hechas. ¿Saben que este es el tiempo que yo creo, estoy absolutamente segura por la certeza del Espíritu que en este momento me está quemando, que este es el tiempo que se van a levantar jóvenes como él, como David, que un día nadie los conocía, un día, ¿quién eran estos jóvenes? Nadie los conocía. Conocían estos profetas, estos siervos, estas siervas, a estos nadie los conocía, pero un día vamos a ver todo. En un tiempo donde va a haber una batalla así como en el Valle de Ela, donde los brujos están gobernando, donde los brujos están intimidando con los terrores. Incluso muchos hijos de Dios van a hablar como ellos, llenos de miedo, engrandeciéndolos, haciéndolos gigantes. Pero los que tienen intimidad con Jesús, los que están en intimidad con Jesús, los
que se mueven en alabanza y en adoración, en espíritu y en verdad. Donde van estos jóvenes, van con la presencia de Jesús. Van llenos de ejércitos de ángeles que se alinean en la adoración y en la voluntad de Dios. Van a hablar. Y un día antes nadie los conocía. Y de un día para otro, al matar, al derribar a estos gigantes, todos le van a conocer. Yo creo que en este momento, en muchos lugares secretos, en cuartos, en lugares secretos, están estos jóvenes, estas jovencitas, estos hombres y mujeres de todas las edades, con el espíritu de David, que en lo íntimo se están preparando, cuidando 2 o 3 ovejas, como dice uno de sus hermanos. ¿A qué vienes acá?, le dice, a jactarte. Mejor anda a cuidar tus 3 y 4 ovejas, tus pocas ovejas. Pero resulta que para esos hombres y mujeres, esas 3, 4 o esas pequeñas ovejas que tú tienes en este momento que estás pastoreando, el Señor te está entrenando tus dedos para la batalla, te está enseñando a pelear con el oso, te está enseñando a pelear con el león. Porque aquí dice David, yo con mis mismas manos tomo su quijada o tomo su melena y les pego y les pego y les pego hasta matarlos, hasta que suelten los corderos. Yo creo esto poderosamente. Yo creo poderosamente que el Señor está escuchando las oraciones de estos hombres y mujeres que en lo secreto buscan su presencia con todo su corazón y se derraman en adoración, magnificándolo, poniéndose el yelmo de salvación, el casco de la salvación, y abrazando la palabra de Dios, abrazando al Señor y aferrándose a Él. Y dice, Señor, yo creo que es como tú dices, y no como lo dice este mundo, no como lo dicen los brujos, los hechiceros y los gigantes, que quieren que hablen como ellos hablan. Pero no, Señor, yo creo en ti todo el tiempo, tu palabra. Yo te invito a ser una luz, como lo fue David para Israel, a llenarte de Dios. Te pueden descalificar, te pueden decir, ¿qué estás haciendo tú? Anda a cuidar tus pocas ovejas y no vengas a esta batalla. ¿Sabes que yo te invito? Métete en esta batalla. Ponte una armadura espiritual. Derriba a los enemigos de Dios. Recuerda que Jesús a todos los venció. Solo tú tienes que creerlo como lo creyó David. Si esta palabra realmente te bendijo, por favor compártela. Y si Dios lo quiere y así lo permite, nos vemos mañana. God bless you. Shalom y hasta la.